Hola, bienvenidos y bienvenidas a Educasex Academy. Educasex Academy es un proyecto sin ánimo de lucro para acercar la educación sexual a tu escuela, a tu casa y a ti. Forma parte del programa Eres FEM de Educación Sexual, de Prevención y Sensibilización para el Bienestar y la Salud Nacional. Educasex Academy es un proyecto que tiene como propósito acercarte información libre de prejuicios y etiquetas, objetiva y verdadera, para que puedas cuidar de tu salud sexual y establecer relaciones libres de violencia. Educasex Academy quiere llegar a todas las escuelas y los rincones del país. Sin embargo, como no podemos llegar en persona a todos los lugares, hemos creado estos cursos para llevar la información hasta tu casa. Podrás encontrar cursos para diferentes edades. Este es el curso Tucanes y está dirigido a jóvenes de 18 y 24 años, pensando en lo que tú ya sabes, tus preocupaciones y tus necesidades. Yo soy la maestra Andrea Castillo y te voy a acompañar a lo largo de este curso virtual. ¿Qué vamos a revisar en este curso? Bueno, vamos a hablar en esta primera sección sobre lo que es la sexualidad. Seguramente es un concepto que tú ya conoces, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a ver de forma integral. Es decir, vamos a hablar de todos los aspectos que la sexualidad incluye, no solamente de las características físicas de esta. También vamos a hacer un repaso sobre la anatomía genital masculina y femenina. Estoy segura que tú ya sabes muchas cosas sobre los órganos sexuales, pero a nadie le viene mal un repaso, ¿no? Por último, vamos a conocer algunas prácticas para cuidar tu salud sexual. Comencemos hablando de qué es la sexualidad. Muchas veces pensamos que la sexualidad solo tiene que ver con tener relaciones sexuales, pero no es así. La sexualidad es un concepto mucho más amplio. Tiene que ver con el modo en el que vives, te ves y te sientes como persona sexuada. Se trata de una cualidad del ser humano que nos motiva a buscar afecto, contacto, placer, ternura e intimidad. Es decir, tiene que ver con las relaciones sexuales y afectivas que establecemos con otras personas, pero también con nosotras y nosotros mismos. La sexualidad no es algo que esté dado desde el momento en el que naces, sino que se va descubriendo progresivamente a lo largo que vas creciendo y desarrollándote, pero también va evolucionando a lo largo de tu vida. No es lo mismo la sexualidad de una niña de 12 años a la sexualidad de una mujer de más de 50 años. La sexualidad también va cambiando a lo largo de la historia. Por ejemplo, la sexualidad en la que pensaban los griegos o los romanos tiene poco que ver con la forma en la que vivimos la sexualidad hoy en día en nuestro país. En esta lámina puedes ver algunos de los componentes que se involucran en la sexualidad. Como ves, no tiene que ver solamente con lo físico. La sexualidad se ve afectada por las creencias y conocimientos que tienes, tanto del contexto social en el que te has desarrollado, es decir, si vives en una ciudad grande, en el campo, en un pueblito pequeño, si tu familia es conservadora o es más abierta, si te han educado dentro de una religión o dentro de otra, también los estudios a los que has accedido. Todo esto va cambiando la forma en la que percibes y vives tu sexualidad. La sexualidad también va a estar determinada por el lugar del mundo en el que naciste. Va a estar determinada por la familia y la generación a la que perteneces. Y también tiene un muy importante componente emocional.
Por lo que ves, la sexualidad tiene que ver con lo social, con lo personal, con lo psicológico, con el conocimiento y obviamente también tiene que ver con las relaciones sexuales y afectivas que vas estableciendo a lo largo de tu vida. Uno de los principales componentes de la sexualidad es obviamente el sexo biológico. El sexo lo entendemos como la base física y fisiológica de la diferencia sexual. Este está determinado desde la concepción y se va a reflejar en las características de tu cuerpo. Es lo que físicamente distingue a un hombre de una mujer. A nivel genético se expresa en los cromosomas XX para mujer y XY para hombre, y a nivel físico en el aparato reproductivo sexual femenino y masculino. El que hayas nacido con ciertas características que te identifican como hombre o como mujer tiene poco que ver con la forma en la que vas a vivir tu vida, con la forma en la que vas a preferir vincularte con unas u otras personas. Esto es meramente una base biológica. Todo lo demás se va construyendo de forma social. La orientación sexual es otra parte muy importante de la sexualidad. Se trata de la atracción afectiva, romántica, sexual y psicológica que sientes por personas de determinado sexo. Es decir, si a ti te gusta relacionarte de forma sexual y romántica con personas de tu mismo sexo, del sexo opuesto, o si te sientes atraída por ambos. La orientación sexual es algo totalmente natural en la vida de los seres humanos. No tiene que ver con una enfermedad y no tendría que ser estigmatizada ni tendría que generar discriminación para ninguna persona. Cada persona tiene el derecho y la libertad de vincularse con quien ella decida. Las principales orientaciones sexuales son la heterosexualidad, son aquellas personas que se tienen atraídas por el sexo opuesto. La homosexualidad son aquellas personas atraídas por personas de su mismo sexo y la bisexualidad son aquellas que se sienten atraídas por personas de ambos sexos. Ahora, la identidad sexual se trata de la percepción y cómo nos consideramos a nosotros mismos. Por ejemplo, puede que una persona haya nacido como hombre con todas las características fisiológicas de un hombre, pero que en realidad no se sienta un hombre, sino que se sienta una mujer. La identidad sexual tiene que ver con aspectos más emocionales y psicológicos y no biológicos. Tiene que ver con lo que tú sientes, con lo que tú te identificas. ¿Y tú te identificas con tu sexo biológico? Otro concepto muy importante es la expresión de género. Como tú sabes, existen estereotipos diferentes para hombres y mujeres. Hay quienes dicen que todos los hombres son fuertes, barbudos, valientes, temerarios y que les cuesta expresar sus emociones, mientras que algunas personas dicen que a todas las mujeres les gusta arreglarse, maquillarse, que son sensibles, que son tímidas, que les gusta desarrollarse en actividades delicadas. Ahora ya sabemos que en realidad hay una gran variedad de posibilidades en la que nosotros podemos decidir expresar nuestro género. La expresión de género se refiere a si nuestro comportamiento, modo de vestir, hablar, intereses o afinidades son considerados femeninos, masculinos o es una combinación de los mismos. Es decir, la expresión de género es tu propia creación. Seguramente a ti te gustan algunas cosas que normalmente dicen que les gustan a las chicas solamente, pero también te comportas de algunas formas en las que dicen que solo se pueden compartir los chicos. La expresión de género es algo totalmente flexible y es una creación de cada persona. Vamos a hacer un repaso de los conceptos que hemos visto
hasta aquí. Comenzamos por la parte más baja de esta lámina, el sexo biológico. Hemos dicho que el sexo biológico tiene que ver con las características fisiológicas, es decir, si naciste con cromosomas XX o XY y si naciste con un aparato sexual reproductivo de hombre o de mujer. El sexo, por lo tanto, según estas características, vas a tener un sexo femenino o masculino. Después está la orientación sexual. La orientación sexual, como ya dijimos, está vinculada a las personas que te sientes atraída, las personas con las que decides establecer relaciones sexuales, afectivas o amorosas. Por lo tanto, puede ser heterosexual si te gustan personas del sexo opuesto, bisexual si te gustan personas de ambos sexos, u homosexual si te gustan personas del mismo sexo. Recuerda que esto por ninguna razón debe ser considerada una enfermedad o algo desviado. Simplemente es una forma más de elegir vivir tu vida. Tenemos luego la identidad de género. Esa podríamos decir que se ubica en nuestro cerebro. Tiene que ver con que tú te sientas identificado como una mujer o como un hombre. Por lo tanto, la identidad de género puede ser mujer, hombre o trans. El concepto transexual se refiere a las personas que no se sienten identificadas con el sexo con el que nacieron y deciden cambiar su sexo. Por último, el concepto de expresión de género se refiere a cómo vives y cómo creas tú tu propia identidad utilizando aspectos del sexo femenino o masculino. La expresión de género puede ser femenina o masculina, pero también puede ser andrógina. Eso se refiere a aquellas personas que deciden no expresar identificación con ningún sexo, que buscan no ser identificados como hombres o como mujeres. Entonces, recuerda, el sexo biológico es algo físico y fisiológico. La orientación sexual podría estar ubicada con tu corazón y con los sentimientos y afinidades que estableces, la identidad de género con cómo te percibes y la expresión de género con cómo pones en marcha en tu día a día estos conceptos. Hasta aquí terminamos con la primera sesión. Muchas gracias por escucharnos.